Se trata de Andrea Gastrón. Me imagino que no necesita presentaciones, que todos ya la conocen y que muchas y muchos de ustedes la han tenido como profesora en el programa de cursos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en el máster en Cultura Jurídica de la Universitat de Girona en Cataluña, que ambas carreras están hermanadas desde hace muchos años, se reconocen materias y módulos desde hace muchos años, y hoy en día yo veo muy feliz en este momento en la pantalla a varias personas que son egresados de una y cursantes de la otra, y viceversa, o bien que están en ambas. Estoy mirando aquí a mi querido amigo Marco Galdurós, por ejemplo, que es magíster de la Universidad de Girona. Estoy mirando a Luciana Soares Plens, que es expositora ahora, que también es egresada de Girona, y otras figuras más. Y estoy viendo al querido profesor Wilson Alves de Sousa, nuestro permanente acompañante, no, porque en realidad él es el motor de muchas cosas, y que es profesor en el máster en la Universidad de Girona, y estoy viendo a nuestra querida colega, también profesora y egresada de ambos programas, la doctora Tania Mota de Oliveira. De manera que la hermanación entre ambos programas está cada vez en más crecimiento, lo cual nos pone sumamente felices. Sin más, quiero aclarar que el coordinador de hoy es José Miguel Amado Balaguera, un querido amigo y un brillante alumno del programa que nos acompaña desde Colombia. O sea que hoy van a estar representados Colombia, Brasil, Chile, Ecuador y Argentina. Creo que no me olvidé de ninguno de los países que están representados hoy. Sin más, querida profesora Andrea Gastrón, querido hermano José Miguel Amado Balaguera, me cayó la boca, la palabra es de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo están? Tengo muchísimo gusto en co-coordinar esta sesión especial de Dialogando desde el Sur, dedicada a los temas sociojurídicos pandémicos. Ese es el título de nuestra segunda sesión del ciclo de este año que ya empezó a correr, este 2021 que ya está en marcha. Y para mí es un lujo realmente coordinar junto con José Miguel Amado Balaguera. Quiero contarles que José Miguel me mandó ayer un mail preocupado y ocupado en realidad, así que hemos decidido hacer una distribución de las tareas que atañen a la coordinación. En este sentido, bueno, José Miguel tendrá a cargo la coordinación de los tiempos y de la mención, por supuesto, de aquellas personas que van a exponer y también que van a presentar a los y las expositoras. Y por supuesto que si hay tiempo, al final vamos a ocuparnos de responder algunas preguntas, para lo cual ya les voy adelantando que traten de pensar, de ir pensando, si así surge, ¿no? Preguntas que sean básicamente muy concretas, preguntas que no sean conferencias, sino genuinas preguntas, genuinas dudas que vayan surgiendo y que seguramente van a surgir de las exposiciones que tenemos previstas para hoy. Así que bueno, agradeciéndoles una vez más a todas y todos los colegas, queridos amigos, alumnos y alumnas del programa, le entrego entonces la palabra y el micrófono al querido José Miguel Amado Balaguera
para que vaya ocupándose entonces de lo que a él le cabe, que seguramente va a ser muy bueno y provechoso. Gracias. Buenas tardes, gracias estimado profesor Ricardo, profesora Andrea, por este honor de poder coordinar, mejor sería decirlo así, este evento tan magno. Efectivamente, como lo menciona la profesora Andrea, para el día de hoy y en términos del profesor Ricardo, tendremos 3 conferencistas de lujo. Iniciaremos con la profesora Luciana Suárez Plens de Brasil, y será presentada por el profesor César Mella Navarrete de Chile. Seguirá el profesor Hugo Fábrega Vega de Chile y será presentado por Ivette Gabriela Quesada Cordero de Ecuador. Y finalizaremos con la profesora María Susana Hernández de Argentina y será presentada por nuestro profesor director Ricardo Rabinovich. Damos en este caso la palabra al profesor César Mella Navarrete para que haga la presentación de la profesora Luciana. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Estimado profesor Rabinovich, profesora organizadora del evento, compañeros y asistentes. Con ocasión de la celebración de la segunda sesión del ciclo de charlas Dialogando del Sur, me ha correspondido presentar a la compañera, colega y abogada de Brasil, Luciana Plens de Soares Mock, quien en esta oportunidad expondrá acerca del teletrabajo. Luciana es abogada especialista en Derecho Laboral, cuenta con una especialización en Derecho Laboral y Proceso Laboral en la Universidad Cándido Méndez de Río de Janeiro, entre otros estudios de posgrado, y se encuentra actualmente cursando el máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona en España en calidad de egresada. Además, Luciana es profesora de la Cátedra de Derecho Laboral y Sociología Jurídica de la Universidad INSTED de Brasil y ostenta además el cargo de presidente de la sección de Mato Grosso do Sul de la Asociación Brasilera de Derecho Educativo. El tema acerca del cual expondrá Luciana es un tema de gran interés actual, dada la pandemia que azota hoy día a nuestros países, lo que ha obligado precisamente a la fuerza laboral a vivir en permanente aislamiento y confinamiento en sus hogares. Esta realidad ha obligado además a las instituciones y a las empresas públicas y privadas a adecuar sus modalidades de trabajo a este nuevo escenario, por lo que la existencia de una normativa sobre teletrabajo adquiere una importancia vital en estos nuevos tiempos. A estos y a otros aspectos se referirá la compañera Luciana en la presente exposición, a quien dejo con ustedes a continuación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los profesores, doctores, estudiantes del programa del doctorado en la UBA. Muchas gracias por la invitación, profesor Ricardo Rabinovich, profesora Andrea y Jorge Miguel, por la oportunidad de hablar sobre este tema que me ha inspirado en mi disertación en máster en UDG, y que hablé sobre la flexibilidad laboral. Muchas gracias al querido doctor César, quien tuvo la generosidad de hacer mi presentación tan cariñosa. Agradezco, muchas gracias. Es un honor para mí poder representar a Brasil en este panel. Espero poder aportar algo sobre el teletrabajo, que está afecto a los cambios tecnológicos y comportamentales de la sociedad y que exigen un análisis del derecho actualizado y continuo. En este sentido, como se sabe, los conceptos y construcciones teóricas no tienen valor en sí mismos, ¿sí? Sino como instrumentos para la comprensión y realización del derecho. Constantemente nos deparamos a nuevos paradigmas legales y nuevos desafíos también para solucionar problemas que surgieron en un momento en que el teletrabajo cobraba notoriedad, especialmente con la intensificación de las medidas de aislamiento provocadas por la pandemia que estamos viviendo. Es cierto que dichos registros no son nuevos, ¿sí? Habiendo comenzado a aparecer de manera consistente a partir de 1990, cuando se convirtieron en objeto de investigación científica, ganando los contornos y la relevancia actual académica. Considerando entonces el contexto del mercado laboral actual, es un tema muy sensible, con enorme desarrollo
y con la popularización de las tecnologías de la información y la introducción de las telecomunicaciones, las relaciones laborales, comprobamos la rapidez con que han ido produciendo las transformaciones. Y, por supuesto, la necesidad de nosotros nos adaptarmos a ellas, ¿sí? De hecho, los constantes cambios en las formas de vida y trabajo han tornado nuevas formas de trabajo, imponiendo un nuevo ritmo de desarrollo en las actividades humanas, donde la posibilidad de poder trabajar en cualquier lugar se convertido en una posibilidad, una realidad muy accesible a todos. Entonces, podemos pensar que surge el teletrabajo considerando el contexto actual como sendo uma necessidade, uma ferramenta para a continuidade das prestações laborais. Por suposto, este trabalho, teletrabalho, ou por muitos também denominado home office, ele vem como um resultado desses câmbios perpetrados pelos modelos de gestão das empresas e também fruto da flexibilidade e também da modernização das relações laborais. Então, temos que pensar com o constante crescimento, né, da inovação e expansão tecnológica, com a constante melhora e generalização dos novos meios de comunicação, também a aparição de novas formas organizativas de gestão das empresas e das instituições, como também a potencialização que ocorreu com a pandemia. Tudo isto desencadenou o fenômeno da descentralização do trabalho. E, por suposto, este incremento da prestação de serviço à distância vem sendo muito estudado em la prática de las relações laborais. Portanto, esta investigação tem como objetivo abordar o teletrabalho, analisando sua repercussão, visualizando as possibilidades de sua implementação e os distintos tipos e como operacionalizar isto em las diversas atividades econômicas. Também é importante mencionar que o teletrabalho é uma opção gerencial, não é um direito do empregado, e sim do empregador decidir por esta ferramenta de trabalho. Sendo necessário um acordo formal, este é um requisito essencial para que ocorra este trabalho, o teletrabalho. É necessário, então, um acordo formal e escrito, devendo constar exatamente as atividades que se realizará. Também é importante mencionar que essas novas tecnologias han facilitado a contratação de trabalhadores à distância, devido a este formato muito atual da sociedade, acabando com as fronteiras geográficas. Por suposto, aumentando o número de contratações de teletrabalhadores a nível transnacional e possibilitando, então, a prestação de serviços mais flexível, mais dinâmica em qualquer parte do mundo. Desta maneira, podemos verificar o desplazamento das atividades laborais a qualquer parte do mundo, flexibilizando e dinamizando as relações laborais, consequência da globalização e da melhora das novas tecnologias. Neste caso, então, surgem algumas considerações. Pensando nesta questão do trabalhador transnacional, ¿sí? Qual seria, então, a legislação, ¿sí?, que se aplicaria em uma situação como esta? Trabalhadores que trabalham em outros países, outros continentes, qual lei se aplicaria? ¿Sí? Se aplicaria a lei do país onde presta os serviços. É decir, a mesma lei que se aplica a los nativos de este país,
desta forma brindando assim trato igualitário a todos os empregados nacionais e estrangeiros, sem distinções de nenhum tipo de direitos, sim? Que então todos os trabalhadores que laboram nestas condições teriam os mesmos direitos. Entre as vantagens derivadas da adoção deste formato de trabalho, destacamos, então, principalmente, a partir da visão dos empregadores, dos empresários, seria o aumento da produtividade, sim? E a paulatina redução de custos para as empresas. É decir, é muito mais vantajoso permitir o teletrabalho de forma que diminua os custos fijos como alquiler de los edifícios, mantenimento e limpeza de estabelecimentos, custos com energia, com transporte, alimentação e etc. De maneira indireta, temos que pensar também que uma das vantagens relevantes em relação à liberação ao teletrabalho seria a liberação do tráfego de automóveis em las cidades, impactando não só a qualidade de vida dos cidadãos, sim, como também o próprio meio ambiente em si. Como não podemos deixar de falar das desvantagens, este é assunto muito delicado porque entra numa seara de direitos fundamentais, sim? E neste campo contamos com estudos que assinalam as possíveis dificuldades que han ido surgindo em relação à sua implementação, já que carece aún de uma legislação mais detalhada. A nível internacional, contamos com convênio da OIT, número 177, que abordou sobre o trabalho em domicílio, dizendo que seria o trabalho realizado em domicílio do trabalhador ou em outro lugar de eleição dele, alejado do estabelecimento central, por remuneração, ou seja, é trabalho remunerado e com o fim de proporcionar serviço ou produzir produto específico para o empregador, independente de quem suministre os materiais e os equipos necessários. Em Brasil, por outro lado, tivemos a primeira lei que abordou este tema em 2011, que modificou o artigo 6 da CLT, e depois tivemos a reforma laboral em 2017, que avançou timidamente quanto ao tema, pero que já podemos contar com algumas regulamentações, pero não é suficiente. Para os servidores públicos que não estão regidos por la CLT, tivemos duas resoluções do CNJ, que é do Conselho Nacional de Justiça, e do Conselho Nacional do Ministério Público. Ao contrário do Brasil, por exemplo, tivemos a realidade do México, sim? Eu, juntamente com meu colega de doutorado, depois de estudo comparativo, meu colega Marcos Kisak, penso que estás aí também, nós pudimos ver que a legislação, sim, do México é muito mais avançada neste tema. Por exemplo, a lei mexicana estabelece expressamente a forma em que se implementa o teletrabalho, requerindo que os empregadores assumam o custo de los factores de produção, como o suministro e mantenimento de maquinaria, de equipo, como também o pago de gastos com energia, internet também, em contra da legislação brasileira, que guarda silêncio sobre essa obrigação, ou seja, se omitiu. A legislação brasileira não fala sobre quem deveria
arcar com esses custos, permitindo a maioria das vezes que os custos de aquisição e mantenimento do equipo necessário para realizar o trabalho seria a cargo do empregado, ¿sí? Incluso os custos de energia, de internet, todos estes custos operacionais seriam a cargo do empregado. Ou seja, é uma situação muito desigual. Isso não está em consonância com o princípio da alteridade, que impõe ao empresário a responsabilidade de assumir os riscos e custos do negócio, configurando a carga da atividade empresarial, como está disposto em artigo 2º da CLT. Outra repercussão também legal que este modelo de teletrabalho se refere seria a jornada laboral. Os trabalhadores submetidos a este modelo de trabalho não têm controle da jornada, não percebem horas extraordinárias nem horas adicionais noturnas, e isto é uma grande dificuldade, esse descontrole, porque não há como separar o tempo dedicado à execução da obra, do trabalho, e o tempo dedicado à organização de sua vida privada, sua vida social. Isto acaba interferindo em el direito de la desconexão do empregado, que é um direito fundamental. É um grande desafio esta questão. Então, temos aí este grande que temos que suplantar essa situação e encontrarmos soluções para melhorar esta implementação do teletrabalho. O trabalhador deve haver um horário compatível, né, sim, de desenvolvimento de suas atividades de maneira satisfatória, cumprir com as metas e, ao mesmo tempo, ter a sua vida privada resguardada. ¿Sí? É uma situação aún mais delicada em los casos das mulheres, que muitas vezes necessitam desplegar-se para atender as demandas domésticas, cuidando de los niños, de las tarefas e também de los compromissos sociais. Incluso temos dicho popular que diz que os homens matam um leão al dia, mientras las mujeres matan un león, cocinam, sirven e incluso limpian los platos. Entonces, es una realidad para las mujeres muy distinta, ¿sí? Sí, las formas de controlar el trabajo à distância é em si um grande desafio para esse modelo laboral. De outro modo, também há um recente estudo que menciona a dificuldade, além dessa dificuldade de controle sobre os trabalhadores, também há uma perda de sua integração, sim? E o vínculo com a organização, ou seja, o que se entende por la capacidade criativa coletiva, dos fatores relacionados entre si e que terminam perdendo-se com este trabalho à distância. Em conclusão, um dos efeitos preocupantes com a questão do teletrabalho que trago acá para ponderações e reflexões é a medida que a implementação do teletrabalho cresce, a cada vez que se utiliza mais, ¿sí? O número de ações judiciais que começaram a aparecer ha ido crescendo devido à falta de uma regulamentação mínima necessária para disciplinar esse novo tipo de trabalho. E segundo estudos, a tendência é o crescimento de ações sobre este tema, pois já há notícias de jornadas de trabalho agotadoras, extenuantes, excessivo controle por parte dos empresários, dos empregadores, que compromete a privacidade dos trabalhadores, sem olvidar as inadequadas condições laborais e os custos operativos também, como gastos com energia, equipo, são algumas das demandas atuais.
Dessa maneira, já vou finalizando aqui, professor, meu tempo já... desta maneira, o modo de trabalho à distância necessita urgentemente de uma regulação própria e mais detalhada, disciplinando o tema para dotar de efetividade ao direito social ao trabalho digno e à luta contra a precariedade. ¿Sí? Ante a fragilidade de proteger a integridade do empregado, se deve preservar sua saúde física e mental. E isto inclui também a necessidade de la desconexão. Assim, os cambios em âmbito laboral são necessários com um diálogo social eficiente, com ações conjuntas de los poderes públicos e a sociedade também, em la búsqueda de um estado social consolidado e em mantenimento do emprego, sim, e a saúde e capacidade das empresas também, com miras ao crescimento, não só na questão econômica, mas também como toda a sociedade, ¿sí? Priorizando as garantias e de la relação laboral para assegurar uma adequada proteção e viabilizar sua efetividade. Uma curiosidade, professor, em 1926, Monteiro Lobato, em la obra El Presidente Negro, já falava sobre teletrabalho. Vou aqui, com permissão de vocês, vou ler um segundo. Segundo Monteiro Lobato, lo que se sucederá é isto: el transporte por rádio inutilizará a fiebre atual. Em lugar de lo empleado vai a todos os dias à oficina e eu não entendi aqui, e se cuelgue de uma tranvia que se desliza sobre ruidosas ruedas de aço, hará su trabalho em casa e lo irradiará à oficina. Enfim, trabalhará à distância. Então, mira, isto em 1926 já se falava del teletrabalho, ¿sí? Bueno, estas são minhas considerações sobre o tema. Perdona-me mi castellano, tratei de fazer mi mejor esforço em mi planificação. Muitas graças a todos por sua atenção e estou disponível para perguntas. Bueno, seguidamente entonces vamos a presentar a Hugo Fábrega Vega, quien será presentado por Ivette Gabriela Quesada Cárdenas. Chile y Ecuador entonces presentes en la próxima exposición. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos a este día de conferencia dentro del tema sociojurídicos pandémicos, segunda edición 2021 del ciclo Dialogando desde el Sur. Un saludo desde Ecuador. Agradezco al doctor Ricardo Rabinovich por el honor de permitirme presentar al doctor Hugo Fábrega Vega. El doctor Hugo Fábrega Vega es abogado, magíster en Derecho de Trabajo y Seguridad Social, es licenciado en Ciencias Jurídicas, con estudios de maestría y doctorado en Derecho, profesor universitario. Actualmente es presidente de la Asociación Chilena del Derecho de Trabajo y Seguridad, así como un investigador, editor de revistas jurídicas, entre otras de sus grandes logros académicos personales y profesionales. El día de hoy, el doctor Hugo Fábrega Vega nos acompaña con el tema CICIG, deriva y la socialidad jurídica en plena pandemia. En el mes de diciembre del 2019, la humanidad ha sido aquejada por la pandemia del COVID-19, lo que ha evidenciado la debilidad del hombre como sujeto libre de fallas, único de independiente. Si se reflexiona sobre la pandemia del coronavirus y la política de respetar la sociedad contemporánea y vincula
la crisis sanitaria con la crisis política, económica, el miedo de las libertades. Busca trabajar la conexión entre la expansión de la pandemia y los modelos socioeconómicos de las sociedades modernas. Busca generar ciertas advertencias sobre la crisis ecológica, buscándonos enseñar qué es lo esencial de nuestra cotidianidad y sobre todo ir más allá de todos aquellos pensamientos atávicos, como muchas veces prevalecen en nuestra sociedad e interrumpen el desarrollo global, igualitario y equitativo como tal. Sin más preámbulo, demos la bienvenida al doctor Hugo Frabega Vega, quien nos acompaña con este magnífico tema y buscando plantearnos interrogantes, quien nos generará un cuestionamiento, razonamiento y nos otorgará las respuestas mediante su magistral conferencia. Sin más, démosle la bienvenida. Muchas gracias, Ivette. La verdad que estoy muy contento, feliz de esta posibilidad de poder participar en este ciclo, en esta conferencia en particular, precisamente porque desde hace muchos años yo considero que esta es una instancia positiva de todos los estudiantes de el doctorado en Derecho, pero asimismo se ha abierto a la comunidad académica y jurídica, los interesados en general, de poder conversar acerca de distintos temas que alrededor de ellos podemos nosotros orientar nuestro conocimiento, nuestra opinión y ante todo nuestra reflexión. La verdad que aprovecho este momento porque dado todo el último año, 2020, a mí en lo personal, y no quiero pecar de protagonismo en estas ideas, pero en lo personal me ha dado tiempo para reflexionar sobre muchos temas que los tenía guardados, precisamente porque en materia de todo nuestro quehacer jurídico normalmente se ve desde el punto de vista de la praxis jurídica y judicial, ya sea ante los tribunales de justicia en cada uno de nuestros países, o ya sea en el ámbito académico a propósito de las responsabilidades académicas que cada uno tiene. ¿Por qué les digo desde este punto de vista personal? Porque me ha pasado lo siguiente, que durante todo el 2020 he tenido la oportunidad de revisar ciertas bases conceptuales de los fenómenos sociológicos y jurídicos que obviamente han impactado a propósito de la pandemia por coronavirus. Y no he podido dejar de lado que cada una de las áreas del derecho se ha visto en una posición bastante difícil de abordar, puesto que han tenido que reaccionar de la forma más eficaz posible a contribuir cómo vendría siendo la reacción jurídica frente a todos los ámbitos que nos ha puesto a nosotros en tela de juicio nuestro actuar. De ahí que sea muy importante, en primer término, aludir que las fuentes formales y materiales del derecho, en este caso, yo diría que han tenido un auge extraordinario en lo que va del año 2020 y lo que va del 2021 en todos los ámbitos del derecho. En lo particular, mi experiencia, mi disciplina, mi vida de acción, que es el derecho del trabajo y la seguridad social, la verdad que hemos tenido una cantidad de trabajo y una cantidad de análisis que hacer al respecto, que ha sido de todo tipo de asuntos y variantes que han atendido incluso a afrontar ciertas propuestas que incluso hablan de un paradigma del cambio de conducta que nosotros en adelante vamos a tener que enfrentar como civilización. Fíjense, ya incluso la Organización Internacional del Trabajo y ciertos ciclos de conferencias ya hablan de un paradigma en el cambio de nosotros como juristas, como actores relevantes en el plano jurídico vamos a tener que afrontar de ahora en cara a los años venideros, incluso definitivamente nuestro cambio de forma de interactuar. Sin ir más lejos, yo le comentaba al profesor Ricardo Rabinovich, a quien yo le acepté esta invitación y quise obviamente participar, le comenté que yo en lo particular no piso mi oficina debido a los periodos de cuarentena que en Santiago de Chile hemos tenido desde marzo del año pasado. Y ya sea a través de un aislamiento obligatorio o un aislamiento voluntario, la verdad que nos hemos acostumbrado yo y mi señora a funcionar, a estudiar e incluso a trabajar mediante estos sistemas que nos han facilitado la vida y que podemos de alguna manera nosotros seguir adelante. Es por eso que a mí me llamó la atención durante todo el año pasado buscar algún tipo de respuesta respecto a cuáles vendrían siendo algunas fuentes materiales y me topé con el análisis que hace uno de los grandes filósofos contemporáneos, que es Slavoj Žižek,
o Zizek, como ustedes lo pueden conocer. Uno de los grandes filósofos contemporáneos que pone el acento precisamente en determinar ciertas posturas filosóficas para dar cuenta de factores o fuentes materiales que han influido en los cambios de legislación que hemos tenido en todos los puntos o áreas del derecho durante el año 2020. Pero, a renglón seguido, me hizo falta también averiguar que dentro del plano conceptual era muy necesario tener en cuenta también ciertos patrones previos que yo al menos los podía moldear y he estado los últimos 6 meses estudiando todo el contenido de la figura de la deconstrucción a propósito de lo que Zizek plantea a propósito de la filosofía del postmodernismo por Jacques Derrida. Y en esto voy a referirme estos próximos 5 a 7 minutos, no pretendo extenderme mucho más, digamos, pero quiero partir la primera idea tratando de decir lo siguiente. Acá Zizek plantea la idea, en primer lugar, de establecer cuál vendría siendo la causa bajo la cual nosotros podríamos situarnos en un plano de aislamiento como sociedad para poder interactuar dentro del mercado o el mundo del derecho. El derecho debe hacer frente a ciertas soluciones urgentes, absolutamente indispensables, ya sea desde órdenes jerárquicos constitucionales, como a dar respuesta y protección a las garantías de salud de cada uno de sus habitantes. Entonces, esta fisonomía, esta respuesta que las sociedades hoy día buscan en el Estado, yo diría que han cambiado su puntualización sobre su radio de acción para dar cierta cobertura y proteger a la sociedad. En este punto, al igual que Kant se preguntaba, bueno, nosotros obviamente en esta construcción de la sociedad no estamos solos, por lo tanto necesitamos este conjunto de normas dotadas de ciertas características que a través del Estado nos permiten relacionarnos. Bueno, Zizek plantea la idea de que no es necesario a nosotros, a pesar de que haber estado en muchas ocasiones durante el devenir de la humanidad, no es necesario estar en conjunto para hacer frente a esta especie de temor que causa el pánico por la pandemia, peste que nos azota actualmente. En segundo término, y correspondiendo a lo anterior, me llamó la atención que en el libro acerca de la pandemia de Zizek, que como yo lo decía, es un destacado filósofo contemporáneo, de la Universidad de Ljubljana, en Eslovenia, él plantea que existe un paradigma respecto a que, en este caso, podría ser o significar el ocaso del capitalismo, porque el capitalismo como regla propia impone ciertas conductas que están basadas precisamente acerca de la posibilidad del Estado de satisfacer ciertas necesidades. Eso es importante y dado en los temas que estamos tratando, en este caso Luciana trató el tema del teletrabajo, fíjense ustedes la importancia de la regulación del teletrabajo a nivel global, pero ya sea en algunos países, ya sea en nuestro continente, incluso en Europa, ya estaban ciertamente tratados regulados, pero otros, a propósito de la pandemia por coronavirus, se vieron obligados a regularlo. Así como en el caso salvo los casos de Colombia, salvo los casos de Argentina, el resto de los países tuvo que aceptar una renovación o una estratificación ordinaria, ya sea a través de nuevas legislaciones que puntualizaban el trabajo en teletrabajo. Por lo tanto, todo lo que decía Luciana a propósito de la cobertura y ciertas obligaciones que tanto los empleadores como los trabajadores del mundo del trabajo, yo diría que vendría siendo una respuesta a propósito de cómo reacciona la sociedad esta fuente material llamada, en realidad, enfermedad o peste, que es necesario que el Estado transforme su vida de actuar para dar protección a las personas. En este punto, como yo les decía, Zizek dice, bueno, acá tenemos en trasfondo el origen del capitalismo que se impone como tal, pero no da soluciones al anterior. Me da la impresión que, siguiendo el plano de la desconstrucción, siguiendo ya Jacques Derrida plantea que ciertamente las corrientes ideológicas de origen marxista podrían dar una solución a lo que el capitalismo no prevé, que son las contingencias como por ejemplo las pestes. Y en este caso hay un capítulo del libro de Zizek que habla al final que él propone que el comunismo es preferible a la barbarie que supone el establecimiento de un régimen que no dé protección social a propósito de las consecuencias nefastas
y desatadas que hoy por hoy tiene la segunda ola por coronavirus. Estamos hablando ya en enero del 2020, donde la mayoría de nuestros países ya estamos situados en una segunda ola, por así llamarlo, o en un segundo periodo de contagio muy fuerte con, ya diría, con un atisbo de cuarentena para superar este impasse, y quizá que eso no se va a ir permeando hasta que nuestras naciones puedan adoptar un régimen de sanidad acorde a la vacunación o los programas de vacunación, que ciertamente no va a ser esto antes de 4 o 5 años. ¿Eh? En segundo lugar, para dar respuesta a lo anterior, sí se plantea 5 escenarios bajo los cuales el hombre a lo largo de la historia ha tenido que responder a través de ciertos temores, de ciertos como conductas de confinamiento a distintos problemas que los ha situado en el devenir en la humanidad. Ciertamente el hambre y las pestes a nivel general durante siglos han tratado de mermar la posibilidad de que el hombre interactúe. Pero la sociología jurídica se ha encargado de establecer no históricamente ni fácticamente, sino que a través de esto denominado fuente material, en cierto orden, para prevalecer este orden jerárquico que conceptualiza de alguna manera la ayuda del Estado a través de su ordenamiento jurídico, sobre todo para proveer ya a partir del siglo II o XIII nítidamente de satisfacer las necesidades, en este caso, a través del soberano, del pueblo. Esto corre a lo largo, y Zizek dice, bueno, es verdad, corre a lo largo de todos los siglos y no se detiene ni siquiera con el desastre ocurrido a propósito del hambre y la ausencia de protección post Segunda Guerra Mundial en Europa. De ahí que necesariamente los bloques políticos todavía traten de hacer especies de reminiscencia acerca de cómo ellos solucionaron el problema, y por eso él plantea que el comunismo o el marxismo de veras vendría siendo la solución frente a la barbarie que signifique descentralizar el régimen de mercado del capitalismo. Hay varios actores, entre ellos el chino Bolyuhan, donde plantean que esta es una corriente filosófica que habría que abandonar, digamos, pero los adeptos o seguidores de Zizek plantean todo lo contrario. La sociología en general plantean que, claro, es un punto de animalversión porque habla de un punto de vista conceptual, no un punto de vista histórico. Y esto lo podemos ver dentro de un montón de ideas que a través de Emile Durkheim también toma, a través de Kant y otros autores de mucha relevancia que hablan del plano conceptual más no en el plano práctico. No olvidemos que, de acuerdo al primer y segundo tema que yo estoy viendo ahora, en realidad es lo que hace es poner de relieve la idea filosófica, más no práctica, sino conceptual. En tercer lugar, de 4, plantea que la solución de los estados vendría siendo una posibilidad de seguir avanzando dentro de las políticas públicas. Y nos hace distintos puntos, nos hace mirar distintas realidades, ya sea en Estados Unidos, por ejemplo, la doctrina que durante el gobierno de Donald Trump se tomó a propósito de la protección de ciertos sectores acomodados de la sociedad, y que entre otras cosas ustedes pueden ser testigos de los últimos meses, le costó la reelección en Estados Unidos. También pone énfasis ciertas proyecciones que incluso fueron debatidas acá en Latinoamérica en épocas de crisis, y sobre todo en Chile fuertemente, fue producto de un gran debate que hubo por ahí entre julio y agosto de este año, en un intercambio epistolar muy interesante a nivel académico de si dar protección a la tercera edad, por ejemplo. Zizek se decía, bueno, en estricto rigor, ¿a quién podemos dar o calmar dentro de la última protección, dentro de un sistema colapsado médico? Ciertamente a las personas de mayor edad, o le vamos a dar cierta preferencia a aquellas personas jóvenes que podrían ser proclives a cierta política futura de proyección, incluso humanitaria. Fíjense que Zizek se plantea el hecho de que no era necesario recurrir a estas técnicas, puesto que incluso en la Rumania de Ceausescu ya habían sido objeto de esta especie de discriminación sobre la tercera edad. Entonces, lo que Zizek demuestra en este tercer punto es que no estamos hablando de algo nuevo. Y siguiendo los otros 2 puntos, concluye, como cuarto lugar, y con esto termino, concluye algo muy de cerca en lo que plantea Derrida. Si nosotros no somos capaces, en primer lugar, de establecer si a propósito de la pandemia vamos a superar algo que eventualmente, y de acuerdo a la filosofía contemporánea, no es lo mismo de lo que ocurrieron siglos atrás,
Piensen ustedes que nosotros estamos conversando socialmente a través de una pantalla, podemos pedir nuestros alimentos mediante un delivery sin tener necesidad de siquiera yo ir a un departamento, bajar al primer piso o buscarlo, y etcétera. Estar haciendo casi todas nuestras actividades comunes y corrientes porque solo estoy en el siglo XXI. Piensen ustedes en eso que la sociología del derecho, a propósito de estos textos, podría plantear para seguir adelante. A propósito de las doctrinas de prevención, que yo soy el primero que me voy a anotar dentro de los términos que habló Luciana, para argumentar en contra de lo que dice ella, un poco para tratar de animar un poco el debate, porque yo creo que dentro de las ficciones que habla ella está la posibilidad que el teletrabajo no debe olvidar o debe tomar sobre sí las políticas de prevención. Yo creo que las políticas de prevención son la base de la protección del trabajador, por lo tanto es el Estado que debe garantizar que los derechos de protección, en este caso el teletrabajador, deberían ser pero fundamentales y no ser pero para nada de iniciativa del propio empleador. Eso nos plantea este cuarto punto, como punto conceptual a propósito de la exégesis de la sociología jurídica, en punto a no olvidar que como fuente material debemos siempre estar a tono con la idea de los tiempos. Por eso es que el tema, yo creo, filosófico que nos da de la deconstrucción del término, nos va a permitir hablar de algo que va a estar presente de ahora en adelante, sobre todo porque toca de relieve algo tan tangencial como es la justicia. Con esto termino, les agradezco la oportunidad y ojalá podamos ser testigos de un animado debate. Muchas gracias. Bueno, excelente exposición, Hugo, realmente felicitaciones. Veo que por ahí por el chat hay varias personas que han enviado sus felicitaciones y algunas dudas también. Luego veremos si hay tiempo para responder esas preguntas. Y por último, vamos a presentar ahora a Ricardo, que a su vez va a presentar a la querida Susi Hernández. Adelante. Muchísimas gracias, querida profesora. En efecto, me ha tocado por un azar del destino entrar de suplente al campo de juego, pero esto me resulta muy agradable porque me va a dar la posibilidad de presentarles a una persona a la cual no solamente estimo muchísimo como amiga, porque es un excelente ser humano, sino además se trata de una brillante y destacadísima alumna de nuestro programa de cursos intensivos válidos para el doctorado. María Susana Hernández se ha formado en Economía y se ha formado en Derecho, en ambos casos en la Universidad de Buenos Aires. Ha hecho estudios de posgrado, ha terminado la carrera del profesorado en Derecho y es profesora del Departamento de Ciencias Sociales, que tengo el honor de dirigir, de la materia análisis económico y financiero. Sin embargo, hace tiempo que se viene especializando en sus cursos en la temática del mercado de trabajo. Quiero hacerles notar una cosa. He visto, porque suelo ponerme a hurgar un poco y a espiar un poco qué dicen de los profesores y profesoras del Departamento de Ciencias Sociales en Internet, y he visto que el curso de María Susana es uno de los cursos más recomendados por los expertos y expertas en recomendar profesoras y profesores, que son, por supuesto, los alumnos. El centro de estudiantes y algunos otros grupos más o menos clandestinos, subversivos, piraterísticos y de movimientos subterráneos de alumnas y alumnos recomiendan férreamente los cursos de la doctora Hernández, porque dicen que es una excelente profesora, que se le entiende muchísimo lo que habla y que sabe una barbaridad. Yo, por lo que me ha tocado escucharla en otras conferencias, suscribo cada una de estas manifestaciones. En consecuencia, le entrego la palabra
con muchísimo cariño a la profesora María Susana Hernández y me dispongo a tomar mi cuaderneta de apuntes para aprender. Muchísimas gracias. Con ustedes, María Susana. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Me puse colorada, ¿no? No solo del sol de la playa, sino que de la presentación. Yo voy a, de alguna manera, todos estamos hablando de pandemia y todos estamos hablando de trabajo. Entonces, voy a darle una visión distinta a la que dio Luciana y a la que dio Hugo. Ellos dieron desde el derecho, desde la sociología. Yo voy a hablar un poco de la visión desde la economía y también desde el derecho. Voy a hablar de la pandemia y el mercado de trabajo. Estoy compartiendo una pantalla porque he preparado una presentación. Es un tema que estuvimos tratando este año en mi curso de mercado de trabajo. Sí, los alumnos me recomiendan, pero trabajan muchísimo, padecen muchísimo la materia. A ver, está un poquito lento mi internet. La idea mía es dejarles más dudas y más interrogantes que aquellos que tenían cuando vinieron. No sé si les voy a ampliar mucho el conocimiento o les voy a generar una semillita para que se empiecen a pensar algunos temas. El COVID, la pandemia por COVID cambió el mundo, cambió el año 2020, va a cambiar el 2021, puede ser que sí cambie la forma en que nos relacionamos y cambia también el mercado de trabajo de acá al futuro. Por eso mi idea es poder analizar rápidamente cuáles son los efectos en el corto y en el largo plazo que ha tenido la pandemia del COVID en el mercado de trabajo en Latinoamérica. Uno de los grandes cambios que se ha generado, y que lo mencionaron tanto Luciana como Hugo, es la aceleración de los procesos y el uso de las nuevas tecnologías que forman parte de lo que los economistas llamamos la cuarta revolución industrial, que se da, como dijo Luciana, a partir de 1990 en adelante, con la introducción de distintas tecnologías. Entonces, como voy a ver más adelante, en el mercado de trabajo, y lo que ha pasado es que la pandemia los ha acelerado. Por lo tanto, quienes están en el mercado de trabajo deben formarse en nuevas herramientas con una velocidad y una rapidez de Latinoamérica. Todos han sufrido los efectos de la pandemia y en mayor o menor medida la región se vio afectada en temas que tienen que ver con el objetivo del desarrollo sostenible, del trabajo decente, el objetivo de bajar el nivel de desocupación, de subir los niveles de salario y disminuir la pobreza, algunos en mayor medida que otros, y esto ha respondido tanto a las medidas y las políticas de aislamiento como a aquellas políticas públicas que se implementaron para asistir al mercado de trabajo. Entonces vamos a ver un poquito rápidamente cuáles han sido esas políticas. ¿Cuál es el rol del Estado? Porque el Estado tiene un rol predominante, un rol necesario para ajustar el mercado de trabajo. Otro interrogante, que también lo hicieron Luciana y Hugo, es el tema de los cambios que va a requerir la legislación de todos los países en materia de trabajo. Un cambio importante, pero que tiene que mantener los principios fundamentales del derecho del trabajo.
en muchos casos, estos no se mantienen. La región, Latinoamérica y el Caribe, es una región en donde hay un grado de informalidad en el mercado de trabajo muy grande, e incluso las legislaciones, aún aunque se modifiquen, no llegan a aquellos sectores que están fuera o marginados, fuera de lo que es el trabajo formal. ¿Cuáles serán los nuevos empleos? ¿Qué formación requerirá la gente para estos nuevos empleos? O sea, la pandemia y el COVID llegó para quedarse, esperemos que no tanto tiempo, pero para cambiar la forma en la cual nos relacionamos. Entonces, la idea era poder hacer todas esas preguntas y presentar cuál fue el efecto primero en el corto plazo en el mercado de trabajo de Latinoamérica y el Caribe de la pandemia. En el 2020, los datos estimados, porque todavía no están cerrados más que al tercer trimestre, nos dicen que cayó el producto, cayó la producción, cayó la riqueza que tienen los países, cayeron los ingresos que están asociados a ese producto. Hay una identidad entre lo que se produce y los ingresos que se generan en los distintos factores de la producción. Y en América Latina esta caída fue superior al 5% del producto. ¿Eso qué significa? Significa que estamos todos más pobres. Más pobres. Esta ha sido la mayor caída que se ha generado en los últimos tiempos y ha impactado en el mercado de trabajo de distintas maneras. Primero, ha destruido empleos. Hay una mayor cantidad de desempleo y también los empleos existentes, sobre todo los empleos informales, han aumentado su nivel de precariedad. Estos son tres problemas muy importantes que azotan al mercado de trabajo, pero que se han intensificado durante la pandemia. Las familias, por lo tanto, tienen menos ingresos y esto ha aumentado el nivel de pobreza. Si bien durante los últimos años ha disminuido la pobreza y la pobreza extrema en la región, a partir del 2015 esta situación se había desacelerado, pero en el 2020 se revirtió la tendencia justamente por un factor que nosotros los economistas decimos es un factor exógeno que no se puede manejar, pero que habría que tratar de compensar mediante políticas públicas. ¿Ha afectado a todas las personas de la misma manera, a todos los trabajadores de la misma manera? No. América Latina y el Caribe es un continente en donde hay mucha desigualdad, y la desigualdad se da entre los países, pero también al interior de los países. Entonces, esto lo que ha generado ha sido diversas situaciones. En el mercado de trabajo también el efecto ha sido distinto. La desigualdad se da porque hay una heterogeneidad productiva, porque los países son países en desarrollo, países que tienen estructuras productivas, un entramado productivo que no se ha consolidado, hay sectores que no se desarrollan, y son países que aún con la utilización de la capacidad instalada al 100% tienen desempleo estructural. O sea, faltan empresas, faltan puestos de trabajo. La desigualdad se da a nivel socioeconómico, a nivel de género, a nivel de etnias, por edades, en temas migratorios. Y la desigualdad se da no solo en lo que es trabajo y empleo, sino que esto deriva también en desigualdad de ingreso, en protección social, en la salud y la nutrición, en educación, en los servicios básicos. A nosotros, en este caso, nos interesa esa desigualdad que se genera en lo que es trabajo y empleo y que va a derivar en los ingresos que van a tener las familias y las condiciones
para poder satisfacer sus necesidades. El primer impacto en el corto plazo fue el aislamiento. ¿Qué hizo el aislamiento? El aislamiento suspendió algunas actividades productivas y al suspender esas actividades productivas disminuyó el nivel de ingresos, disminuyó el nivel de salario, o sea, bajó la producción, cayó la producción, cayó los salarios, cayó los ingresos y aumentó el desempleo. Si bien los países tomaron distintas medidas, aquellos trabajadores informales fueron los primeros en perder sus puestos de trabajo, como sucede cada vez que estamos en un ciclo recesivo. A ver un segundito. Ahí. La tasa de desocupación en la región se incrementó en 1,9 puntos. Y esto significa que hay más de 5 millones, casi 5 millones y medio de nuevos desocupados en la región. Si bien esta cifra podríamos pensar que no muestra la realidad. ¿Por qué? Porque también cayó la tasa de ocupación. Mucha gente dejó de buscar empleo, y cuando deja de buscar empleo no es considerado desocupado, especialmente las mujeres. Entonces, esta caída, estimada en el 10,6%, es aún mayor si consideramos todos aquellos que se retiraron voluntariamente del mercado de trabajo. Estos 5,5 millones de desocupados se suman a los desocupados que había anteriormente, y hay casi 30 millones de desocupados en la región, y es un dato muy importante. La crisis afectó distinto a los distintos países. Disculpen acá si no encuentran a su país, yo tomé algunos países de los que hay datos y los que entraban en la diapositiva. Como van a ver, cada uno de los países en distinta intensidad vio aumentar la tasa de desocupación. Algunos más, algunos menos. El promedio de la región pasó de 8,7 a 10,6, y algunos países, por ejemplo Ecuador, tuvo como 4 o 5 puntos más, 4 puntos más, un poquito más de aumento en la tasa de desempleo. Colombia también se vio muy afectada, Argentina un poco menos, y ante esta situación los estados tuvieron, algunos pudieron más que otros, que tratar de buscar y de realizar políticas para revertir esta situación luego de levantar sus aislamientos, y otros todavía continúan con un nivel de producción bastante bajo. Hay desigualdad, y la palabra desigualdad la vamos a encontrar en todos los ámbitos, entre los países, pero también en el mercado de trabajo, entre los distintos grupos que conforman el mercado de trabajo. Por ejemplo, los jóvenes, 1 de cada 4 jóvenes que buscan trabajo consigue empleo. El nivel de desocupación de los jóvenes aumentó con la pandemia. El impacto de las crisis fue mayor en algunos sectores. El sector de la agricultura, que sufrió menos el aislamiento, se vio menos afectado, pero sectores vinculados con la construcción, con el turismo, la hotelería, el comercio, vieron disminuir el empleo de una manera muy importante, con contracciones de arriba del 10%. La situación de los trabajadores, además, no es la misma, ni para los distintos sexos, o las personas jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes y los migrantes países. Y otra de las cuestiones que sucedió, que también es importante, aún conservando empleo, cayeron los salarios reales.
cayeron los ingresos, en algunos casos disminuyeron los salarios por la reducción de horas de trabajo, y en otros casos la inflación comió parte del salario nominal, porque los incrementos en los salarios fueron menores a los aumentos en los precios. ¿Qué tienen que hacer los estados? Y acá coincido con Hugo, políticas públicas. Es el momento en el cual tienen que ir y sacar las papas del fuego y generar las condiciones para que las pérdidas sean lo más pequeñas posibles. ¿Qué tipo de políticas se implementaron en la región? Protección de los trabajadores en el lugar de trabajo, sobre todo aquellos trabajos que se consideraron esenciales y que continuaron. Protección de la actividad económica y de aquellos trabajadores y mano de obra que se quedaron un tiempo sin poder concurrir para que las personas puedan mantener los ingresos, y si bien las empresas pararon, que puedan pagar su nómina salarial sin tener inconvenientes con ayuda del Estado. Programas de empleo, seguros de desempleo, transferencias monetarias, algunas transferencias que son los planes de ayuda en general, y esto fue muy desigual también en la región. Acá vemos un cuadro de la Organización Internacional del Trabajo, esto es de parte de un trabajo de la CELADE para América Latina, cómo se fueron aplicando distintos tipos de instrumentos en Paraguay, Colombia. Seguridad para los desocupados, son los seguros de desempleo en Uruguay, Chile, Ecuador, Argentina. Ya estoy cerrando, estoy excedida un minutito. Y seguridad económica para las personas que se han quedado fuera El último tema, que es un tema que lo trató muy bien Luciana y que después también habló Hugo, es el tema de los cambios tecnológicos. Ya nos encontrábamos en un momento de transición, a partir de los 90, el desarrollo de las nuevas tecnologías generaron lo que se llama la cuarta revolución industrial y un generado destrucción de empleo y nuevas formas de contratación, muchas de las cuales todavía no se encuentran, tal como mencionó Luciana, totalmente reguladas. El trabajo en plataformas, miró de las plataformas de transporte a las plataformas, aumentó las plataformas de reparto, son trabajadores que, por lo menos en Argentina, se encuentran sin ningún resguardo legal, que facturan a las empresas, que no tienen un seguro en caso de accidentes. El teletrabajo se multiplicó 4 veces en la región, de este tema habló Luciana, y todo esto requiere también de políticas públicas, porque el cambiar la forma de trabajo implica nuevos aprendizajes. Estas políticas públicas no solo conciernen a lo que son los ministerios de trabajo, sino a los ministerios de educación, o todo un trabajo conjunto para poder introducir a los trabajadores en las nuevas tecnologías y adaptarse a este mercado de trabajo. A ver. Como les dije, mi idea era dejar un montón de preguntas. Los abogados, los legisladores tienen que trabajar bastante a contrarreloj porque se aceleraron los cambios que ya se venían viendo en la región.
Los políticos también tienen que trabajar, y a nivel de gobiernos, para poder resolver los problemas inmediatos, los problemas de corto plazo que tienen que ver con el ingreso y con la pobreza que hay en la región. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, realmente excelente el nivel de las 3 exposiciones. Es un placer haber escuchado, ¿sí?, a los 3. Realmente nos dejaron con muchísimas preguntas. Creo que tenemos unos minutos, así que yo le daría la palabra en primer lugar a William Dávila, que estuvo enviando por chat desde temprano una pregunta para Luciana, y les pedimos mucha brevedad tanto a los preguntadores como a los respondedores. Adelante, William. A ver. William, no te escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, adelante. Muy buenas tardes con todos los participantes, en especial con el doctor Ricardo Rabinovich, con Luciana Plens y con los demás expositores que han estado brillantes. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo diferenciar una relación civil de una relación de trabajo en tiempos de teletrabajo, considerando que muchas veces los empleadores usan contratos civiles para encubrir una relación laboral? Mucho gusto, William Dávila desde Perú. Hola, hola, ahora puedo hablar, ¿sí? Bueno, muy buena pregunta, caro colega William. Es sabido que el teletrabajo, visto como una forma de trabajo flexible, es muy utilizada hoy, como hablamos, ¿sí? Y puede ser también usada de mala forma, ¿sí? Es importante pontificar, si bien existen diferencias con el modelo tradicional del trabajo tradicional, pero se mantienen los requisitos objetivos para formación del vínculo laboral, ¿sí? O sea, si concurren los requisitos para configuración de la relación laboral, que sería la habitualidad del empleado, la subordinación, la pessoalidad, ¿sí? Si estos elementos están presentes en la relación civil, es claro que es há un desvirtuamiento ahí, ¿sí? O sea, debemos considerar como una relación laboral. No, é importante sabermos que se mantém o vínculo, ¿sí? Mesmo sendo trabalhadores via teletrabalho ou trabalhadores convencionais, a forma não é importante, ¿sí? Se há os requisitos presentes. Também convém recordar que os empregados que seguem o modelo de teletrabalho mantêm todos os mesmos direitos de los empleados presenciales en la relación. Por ejemplo, derecho al descanso semanal, derecho al saldo de ferias, preaviso y además derechos también. Pero que muchas veces no hay controle de jornada, ¿sí? Na maioria das vezes. Então, o adicional de horas extraordinárias não há neste caso. Pero os outros direitos, todos os há, ¿sí? Mesmo que seja uma transfiguração de relação. Muitas vezes há esta confusão, ¿sí? Pero que temos que mirar para os elementos de la relação. Se há uma contratação para o objeto de la prestação de serviço, independente de quem
hay hacer el trabajo es una relación civil, pero que si hay los elementos que ya hablé, que sería la habitualidad, la pessoalidad, la personalidad del empleado, ahí se configura una relación laboral. ¿Sí? ¿Cierto? Muy bien. Tenemos otra pregunta de Marco Galdurós, que levantó la mano y se vio su manito azul ahí levantada. Adelante, Marco. Hola, gracias, profesora Andrea. Felicitaciones a los tres expositores, perfectas exposiciones. La pregunta es para María Susana. A mí me encantó mucho la exposición, la conexión con la economía. Y la pregunta es, María Susana, ¿tendremos ahora el derecho, la normatividad, la justicia? Creo que vamos a tener las proposiciones de también ayudar en las manutenciones de los empleos, intentar traer un equilibrio para las relaciones laborales. ¿Cómo podríamos, por una mirada de la análisis económica del derecho, traer las protecciones de empleos en este momento? ¿Es un camino o tendremos que hacer otros caminos? Muchas gracias. Bueno, es una pregunta interesante y que muchas veces los ministros no pueden resolverla. Y depende también de una concepción ideológica. De hecho, lo que se han dado son políticas para poder, en la coyuntura, reformas estructurales. Las reformas estructurales necesitan de largo plazo, necesitan de políticas de Estado, no políticas de gobierno. Necesitan que los países se planteen el modelo de país al que quieren llegar y a partir de ahí la forma en la cual pueden abordar o los programas que tienen que hacer para lograrlo. Las políticas de coyuntura, estas políticas de ayuda, tienen un limitante muy importante. Somos países pobres y los estados son estados pobres. Entonces, para poder mantener estas políticas, requieren de algún tipo de financiación porque aumentan el déficit fiscal. Entonces, esa financiación, si la economía está decreciendo, en el mercado interno, del ahorro interno, no se puede obtener. Entonces es necesario, hay dos vías más para financiar el déficit si no se puede recaudar impuestos. Esas dos vías son el endeudamiento y por otro lado la emisión, en los casos en que no se logre obtener deuda. Los países nuestros tienen poca financiación externa, tienen pocos ahorros internos y el camino ha sido la emisión. La emisión tiene efectos inflacionarios y produce algo que en nuestras economías, por lo menos en Argentina, lo padecemos mucho, que es la inflación. Entonces, estas políticas de ayuda no pueden prolongarse por eso el diseño de la política tiene que contemplar una política estructural también, para poder ayudar ahora, pero para poder evitar en el futuro seguir padeciendo siempre el mismo problema y que se tengan que hacer permanentemente transferencias. Bueno, excelente. Tenemos una pregunta de Darla Naomi Parraga Mesa, a quien no le funciona el micrófono y entonces preguntó por chat, le hace dos preguntas a Susi Hernández
cómo puede convertirse el teletrabajo en una oportunidad para combatir el desempleo y cuáles son las perspectivas a futuro de los trabajadores independientes en esta nueva modalidad de trabajo. Bueno, nuevamente voy a volver a uno de los temas que yo con el que trabajé y traté de hablar bastante, que es el tema de la desigualdad. El teletrabajo, el trabajo por plataformas, las nuevas tecnologías, ya estaban, se aceleraron. Los trabajadores, algunos, ya estaban en un proceso de aprendizaje de estas nuevas tecnologías, insertándose a eso, pero para eso hace falta capacitación. Entonces, para aquellos que están capacitados, esto ha sido una oportunidad, con las limitaciones de una economía que se contrae por una caída en el nivel de producto. Sin embargo, hay una gran cantidad de trabajadores que no están especializados, que no tienen alto nivel de preparación, para los cuales ingresar a este mercado resulta difícil. En el mercado de trabajo, cada vez que hay, y ha pasado desde la primera revolución industrial en adelante, cada vez que hay nuevas tecnologías, se destruyen empleos, se generan nuevos empleos, pero quienes son los nuevos trabajadores no son los trabajadores que perdieron su empleo. Entonces, lo que hace falta también son políticas públicas para poder reincorporar a los trabajadores que han visto perder sus empleos y reinsertarlos en el mercado de trabajo. O sea, para algunos será una oportunidad, para una gran parte de trabajadores le genera una exclusión del mercado de trabajo. ¿Qué perspectivas hay? Este cambio ya se venía haciendo, ya los países nuestros estaban viviendo estos cambios, porque una de las cosas que trajo la globalización es la posibilidad de aprender, de traer estas nuevas tecnologías a nuestros países, que eran países en desarrollo, que siempre estaban a la saga del desarrollo de nuevas tecnologías. Ha acelerado estos procesos y estos cambios van a generar mucha destrucción de empleo en el mercado de trabajo y la creación de nuevos puestos de trabajo, con la necesidad de reeducar a los trabajadores y volver a insertarlos. No, bueno, qué sé yo, es mi visión, o sea, del mercado de trabajo después de, digamos, de un análisis importante, que no solo tiene que ver con este cambio tecnológico, sino con otros cambios tecnológicos que se dieron, por ejemplo, principios del siglo XX, mediados del siglo XX y ahora con la cuarta revolución industrial. Bueno, excelente la pregunta, la respuesta. Una última pregunta, pidió la palabra João Augusto Pinto de Brasil, y con esto ya cerraríamos entonces la sesión de hoy de Dialogando desde el Sur. Muy concreta, muy breve, por favor, João. Tienes que desmutear tu micrófono. Ahora sí. No. Ahora sí. Ahora sí. Professor Dr. Ricardo Rabinovich Beckmann, professora doutora Andrea Graston. Primeiramente, saludo a todos os expositores, felicito a todos, uma exposição muito bela. Estou participando pela primeira vez, módulo 1, e gostaria de apresentar-me brevemente. Sou magistrado de carreira, desembargador Perdón, del Tribunal. João, mil disculpas, con todo el cariño. Por favor, la pregunta directamente porque estamos fuera de horario. Tá bom. Então, fica para a próxima. Felicito a todos, Porque
porque no início o professor Dr. Ricardo disse que haveria apresentações. Eu ia fazer apenas uma breve apresentação dizendo... No, presentaciones, perdón, Joao, tal vez no me expresé bien. Presentaciones de los expositores. Ah, bueno. Porque si no terminamos para las Navidades. Vamos a terminar para las Navidades, con suerte. Perdona. No, al contrario, gracias. Bueno. Buenas noches a todos. Agradeciendo entonces a todos y todas las participantes y cerrando esta sesión, esta segunda sesión de Dialogando desde el Sur de enero de 2021. Entonces le damos la palabra al doctor Ricardo. Muchísimas gracias de mi parte. Eso es todo. Gracias. Gracias, querida profesora. Gracias a ambos coordinadores de la reunión de hoy y mis felicitaciones a las tres personas. Primero, muy buenas las dos presentaciones y mis felicitaciones a las tres personas que han expuesto. Yo tengo que decirles que una vez más estoy bastante asustado. Me preocupan muchísimo estos cambios que ustedes tan acertadamente han colocado hoy en la mesa de debate. La exposición de Luciana me preocupó, me pareció extraordinaria, excelente. Me preocupó la exposición de Hugo, me preocupó más, y al terminar la exposición de María Susana consideré seriamente el suicidio. La situación es muy seria, muy grave, y creo que, como ustedes bien lo han dicho, el mundo ya no va a ser como antes. Creo que la gran pregunta que surge en enorme medida de la excelente exposición de Hugo es: ¿el mundo que viene va a ser mejor o va a ser todavía peor que este? Creo que esa es la gran pregunta. Insisto en que la humanidad ha sido reprobada en el examen del año pasado. El año pasado hemos demostrado como especie que no hemos podido, después de 1 millón de años de existencia sobre el planeta, no hemos podido actuar de una manera seria, de una manera solidaria, de una manera fraterna, frente a una peste de característica mundial. Tal vez Zizek tenga razón y el camino venga por el lado del comunismo, pero tengo mis serias dudas. Creo que el camino es muy difícil y creo que lo que sí tenemos que hacer, como bien nos lo han planteado ustedes tres hoy, es reflexionar y pensar muy seriamente que esto así no funciona. O sea, no sé si el coronavirus llegó para quedarse, pero que esta situación nos está mostrando cómo viene el mundo en el futuro. A ver si prestamos un poco más de atención al cine y a la televisión, que desde hace décadas nos vienen anunciando este clima de tipo preapocalíptico que estamos viviendo hoy en día. Gracias, muchísimas gracias. Quiero agregarte, Luciana, mi querida amiga, que el teletrabajo aparece en The Jetsons, el dibujo animado Los Supersónicos, se llamó en Argentina y en otros países latinoamericanos. Los Supersónicos, el dibujo animado de los años 60, The Jetsons, cuadriños primero y dibujo animado, aparece el teletrabajo ya. Y ya en términos muy parecidos a los nuestros de ahora, con la telepantalla, con la televisión y demás. Hace mucho que venimos anticipando estas situaciones. Quiero dar mi agradecimiento especial a las profesoras y profesores que nos han estado del programa, que nos han estado acompañando durante este evento, que son la profesora doctora Natalia Stringini, el profesor doctor Ezequiel Abasolo, el profesor doctor Sebastián Sancari, el profesor doctor Wilson Alves de Souza y la profesora doctora Tania Mota de Oliveira.
sumados a Andrea y yo, hemos sido 7 docentes que hemos estado aprendiendo de ustedes el día de hoy y que no hemos perdido un segundo, no hemos tenido un minuto de desperdicio en toda esta tarde.